tener fundamento bíblico para cuando una persona venga y le diga a usted, mire, ¿por qué yo no creo en el don de lenguas? Porque cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ahí no se hablaron lenguas celestiales y te lo va a comprobar por la Biblia. Es verdad. Como habíamos dicho, ¿qué estamos celebrando nosotros hoy? Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Es así como lo conocemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que fue cuando el Espíritu Santo descendió. También esta fecha es conocida como Shavuot, ¿verdad? ¿Qué significa en el Antiguo Testamento? Shavuot significa entrega de la Torá. ¿Mm? Entrega de la Torá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando el Señor mandó a Moisés a libertar a los hebreos en el pueblo, en el país de Egipto, ellos salieron, se comieron el cordero. ¿Qué tipifica comerse el cordero? Lo celebramos antes que yo me fuera para Cuba, la Pascua. Esa fiesta es conocida como Pesa, Pascua, panes sin levaduras. Amén. Desde ahí se hace un conteo de 7 semanas. 7 semanas después, que son las que se cumplen ahora, entonces Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos. Señores, ¿qué era lo que pasaba? Mire, los hebreos tenían otra cultura. Escúcheme, era un pueblo que no tenía un capitán, que no tenía un Dios. Lo que ellos vivían en egipcio era que ellos tenían un Dios para cada cosa. El Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas. Cada Dios, cada ídolo tipificaba algo para ellos. ¿Ya ve? Entonces ellos venían de un desorden espiritual tremendo. Ellos realmente no tenían un Dios, un padre, no tenían identidad. Venían de una costumbre donde había una idolatría que era un Dios para cada cosa, que cada Dios, que cada ídolo significaba algo y lo hemos estudiado. Entonces, ellos no tenían mandamientos, ellos no tenían dirección de parte de este Dios que los había sacado de Egipto. Ellos nada más que conocían de Dios lo que sus antepasados le habían hablado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ende, ellos no conocían, ellos se sentían completamente fuera de sí. Le voy a decir una cosa, mis amados. Usted tiene que entender algo muy, pero muy interesante. Y esto le va a ayudar a usted a dejar de ser un poco religioso o rabacuco, como se dicen por ahí. Escuche lo que le voy a decir. Dios es Dios de toda carne, no de los cristianos que van a la iglesia nada más. Entiéndalo de una vez y por todas. La Biblia lo dice, que Él es el Señor de toda carne y que todo lo que respira tiene que alabarlo a Él, quiera o no la persona. Cuando Moisés llegó a Egipto, escuche, y Moisés comenzó, Dios, a traer las plagas porque el faraón no quería dejar ir al pueblo, etcétera, etcétera. Yo tengo para decirle a ustedes que muchos de la descendencia de Abraham no quisieron irse con Moisés, pero que muchos egipcios, escuche, creyeron a Moisés. ¿Usted está escuchando? Creyeron a Moisés y se fueron con Moisés. Escuche. Se cree, según los estudiosos, que habían alrededor de 2 millones de personas que se fueron con Moisés. 6,000 almas eran judías, o sea, hebreos. Y 1.400.000 eran egipcios. Escuche.
los que se fueron con Moisés. O sea que no todo el pueblo se quiso ir con Moisés ni obedeció a Moisés. Egipcios, de hecho, también cuentan los estudiosos, rabinos, que cuando Moisés dio la ordenanza de comerse el cordero, muchos judíos no comieron el cordero, ni pusieron la sangre fuera de su casa como señal para que cuando el ángel de la muerte pasara, no matara a sus primogénitos. Y dice que egipcios obedecieron a Moisés, lo hicieron y sus primogénitos no murieron. Y primogénitos del pueblo de Israel murieron. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda algo. Hay unas leyes irrefutables de Dios en la palabra, que el que la cumple, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, le va a ir bien. Es un tema de obediencia, es algo que Dios ya tiene plasmado. Son leyes y estatutos espirituales que Dios nos dejó en su palabra, que ya están establecidos. Y el que lo cumpla, le va a ir bien. Ahora, eso no quiere decir, escuche, no me malinterprete, el camino es uno solo, la verdad, el camino y la vida se llama Jesús. Él abrió el camino para que todo el que creyera en él no se perdiera, sino alcanzara la salvación y tuviera vida eterna. ¿Ok? Pero las leyes irrefutables de Dios están para todo aquel que la cumpla. Por eso es que usted ve que hay personas que no son cristianas, que tienen misericordia más que un cristiano y que cumplen con principios bíblicos y le va bien más que a un cristiano que no lo cumple y está en una iglesia. Hay personas que no son cristianas que cumplen con los mandamientos de Dios, incluso sin saberlo, y les va bien. Pero hay otros que aún estando en la iglesia, que aún enseñándosele la palabra, no hacen lo que está establecido de parte de Dios. Cuando tú cumples con una ley irrefutable que ya Dios tiene plasmada, no es que Dios va a activar algo sobre ti, es que ya está establecido que el que toque, el que cumpla con esa ley, automáticamente la bendición se le va a activar. Dios no está mirando en ese momento, ay, déjame ver si es un hijo mío que es cristiano o uno que es impío. No, es para todo aquel que la cumpla. Activa la bendición en ti automáticamente. Ahora, insisto, el camino, la verdad y la vida es uno solo. Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y el que lo acepta a él, ya ha aceptado al Padre y ha visto al Padre, dijo Jesús. Y el que se hace uno con él es uno con Dios. Usted tiene que entender esto. El camino a la salvación es uno solo. Entonces veamos aquí. Jesús siempre ha estado en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que cuando él sacó al pueblo a través de Moisés, cuando él sacó a los hebreos, amén, cuando los sacó al desierto, él estaba físicamente delante de ellos. ¿Cómo? Como columna de día y como nube de día y como columna de fuego. En el desierto no había manera de ser dirigido por qué camino tú ibas a ir. Así que una nube, el cielo estaba completamente despejado. Una nube se movía y ellos lo seguían atrás de Moisés. Y de noche era una columna de fuego que espantaba a las bestias, a las serpientes, a los escorpiones y a la misma vez le daba a ellos calorcito ese fuego. ¿Por qué?
porque los desiertos son frío de noche y muy caluroso de día. Así que la nube de día los dirigía y a la misma vez les daba sombra y los cubría del sol para que el sol no los matara en el desierto. Y de noche la columna de fuego. ¿Quién era ese? El mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Usted tiene que entender eso y usted tiene que saber eso. Amén. Entonces, habiendo entendido esto, una vez que entendamos esto, quiero decirle que usted está en una de las fiestas más importantes que se celebra en los mandamientos de Dios, es esta, que es el Shabbat, o la fiesta de la semana, o la fiesta de la cosecha. Mire cuántos nombres tiene. O Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Hoy, en estos días que nosotros hemos entrado en el Pentecostés, en Shabbat, el estudio se debe de hacer en la historia de Ruth. ¿Cuántos conocen, cuánto han leído el libro de Ruth? ¿Verdad? Ruth con Noemí. Vamos a ponerle en contexto rapidito para aquellas personas que no saben quién era Ruth, ¿verdad? Porque yo sé que hay personitas que quizás no se lo han leído. Vamos a ponerlo en contexto porque quiero ir a un texto bíblico que está en el libro de Deuteronomio y usted va a entender por qué es que en esta fecha se lee el libro de Ruth y por qué es que el Señor hace señalamiento acerca de la cosecha con una mujer que era moabita. Escucha aquí. Usted va a ver qué interesante lo que dice aquí. Usted vaya ahí buscando Deuteronomio 29 a partir del 12, pero le quiero decir esto primeramente. ¿Quién era Ruth? Vamos a ponerlo en contexto porque no vamos a entrar a leer la historia. Escuche, ¿quién era Ruth? Noemí era una judía. Estaba casada con su esposo. Hay una crisis, ¿verdad? En Belén, donde ella vivía, ¿verdad? Ella decide irse de su país, abandonar su país y ir a otro país con su esposo, con sus hijos, tenía 2 hijos varones y con sus 2 nueras. Cuando llegaron a ese otro país, ustedes tienen que entender algo. Hay lugares geográficamente y espiritualmente también que no están hechos para usted. Usted tiene que encontrar, y este es el motivo de Pentecostés. Por eso le pido que se quede hasta el final, porque si no, no va a entender nada de lo que Dios le está diciendo. Escuche, esto es una enseñanza sumamente importante en su vida y muy radical. Esta mujer, en medio de una crisis, desesperadamente emigró y se fue de su país. Hay personas que Dios le permite hacerlo. De hecho, Dios mismo manda a Abraham a hacerlo. Pero hay otras personas que Dios no le ha dado la autorización de moverse geográficamente de donde está, ni espiritualmente. Y la persona toma de su propia voluntad y de su propio deseo hacerlo. Y cuando lo hace, ¿qué es lo que pasa? Le comienza a ir mal. Señores, Belén significa la casa del pan. Y ella se movió a Moab, que era una tierra estéril. Y aunque en la casa del pan, que es Belén, su país, había una crisis, Dios no la había mandado a ella moverse. Pero ella y su toman la decisión de hacerlo. Automáticamente que ellos salen del lugar geográfico donde Dios los había plantado, donde Dios les había entregado la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó? Muere el esposo. Después de morir el esposo, mueren sus 2 hijos. Ella incluso se cambia hasta el nombre y se pone Mara. Mire qué tremendo de lo que vivió esta mujer. Ahora ella escuchó de que Dios había visitado su pueblo
Y ella dijo, no me queda nada en este país. He perdido esposo, he perdido 2 hijos. Señores, le voy a decir una cosa. Dios te perdona, pero hay desobediencias que se pagan cara las consecuencias. Hay decisiones que nosotros tomamos el día que tú decidiste aceptar a Jesús en tu corazón, el día que tú decidiste entregarle su vida. Entiende que ya tú no te manejas tú solo o tú sola. Que Dios, que conoce todas las cosas, que te ama tanto, Él te va a direccionar a dónde debes de ir, cuándo debes de moverte, qué debes de hacer. No es que yo voy a hacer lo que yo quiera ahora con mi vida, porque recibir a Jesús es un cambio de mentalidad. Es que Dios no quiere que tú caigas en el hoyo. Es que Dios no quiere que tú desciendas a donde están esos lobos rapaces esperándote para destruirte. Lo que ante tu realidad y ante tus ojos te puede parecer bueno, Dios, que lo conoce todo, te quiere evitar que pases por ahí y te dice, no tomes esa decisión, no hagas eso, ese no es el plan que yo tengo para ti. Quédate quieta en el lugar donde yo te he puesto, donde yo te he traído. Pero muchas veces las emociones o las influencias te pueden hacer a ti llegar a tomar una decisión como Noemí, que te cueste muy caro pagar el precio. Una crisis en el lugar donde tú estás no significa que te vas a quedar así. Noemí pensó que la mejor decisión era moverse geográficamente porque estaba teniendo una crisis en el lugar donde ella estaba, mas sin embargo Dios no estaba de acuerdo. Y ni a ella, ni a su esposa, ni a su esposo le interesó preguntarle a Dios si estaba de acuerdo o no. Ellos tomaron la decisión, hicieron sus maletas y se fueron. Y ahí comenzó el verdadero calvario de Noemí. Yo creo que aquí hay más de 3 Noemí que Dios le está diciendo, cuidado con la decisión que tú vas a tomar. Cuidado de moverte del lugar donde yo te he puesto. Cuidado esas emociones revueltas. Recordemos que las emociones, ¿dónde están? En el alma. ¿Y quién quiere el alma tuyo? ¿Quién quiere tener el alma cautiva? Satanás. Él quiere arrastrarte aparentemente diciéndote esa decisión es la mejor. Esto es lo que tú debes de hacer. Y te pinta un panorama que tú te lo crees. Y una vez que te haya arrastrado, viene con el látigo como le vino a Noemí. Esposo muerto, hijos muertos. Y ella dijo, Mara me voy a llamar porque en amargura estoy. Y ella escuchó que Dios había visitado Belén. Estoy poniendo la historia en contexto para ir, porque yo sé que Dios le está hablando aquí a muchas personas. Y ella escuchó que Dios había visitado Belén y regresó. Pero cuando regresó, ella le dijo a sus nuegras, ¿saben qué? No vayan conmigo. No vayan conmigo porque ya yo estoy vieja. Yo no puedo tener otro hijo. En lo que me busco un esposo y tengo otro hijo para que crezca y se haga marido de ustedes, ¿cuántos años va a pasar? Ustedes necesitan hacer su vida. Pero te voy a decir una cosa. Hubo una Ruth que le dijo, yo no te voy a dejar. Señores, si usted tiene una Noemí cerca de usted, aquí viene la segunda parte, la versión buena de Noemí. Si usted tiene una Noemí cerca de usted que le está dirigiendo por el buen camino, no la deje, porque ella sabe hacia dónde lo dirige. Ella tiene la sangre real de Yeshua, aunque se haya equivocado y haya pagado una consecuencia por su desobediencia. ¿Sabe qué? La otra la dejó, pero Ruth le dijo,
vive mi alma, que tu Dios, que yo no te voy a dejar, que tu Dios será mi Dios y que tu pueblo será mi pueblo. Señores, cuando Dios escuchó esto, escuche bien, mucho antes ya Dios había escrito lo que él quería, tanto para Ruth como para ti y para mí. Vamos a entender lo que Dios dice aquí en Deuteronomio 29:12. Dios sabía que iba a haber una Noemí que iba a sacar la cara por él, que a pesar de que era una idólatra, que era una mujer que tenía otras costumbres, que no pertenecía al linaje de Abraham, por medio de la fe de ella y de obedecer y aceptar a Dios, que Dios le iba a cambiar su historia. Mira lo que dice aquí, ya Moisés, Dios lo estaba revelando a través de Moisés. Mira lo que dice Deuteronomio 29:12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Ojo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento. Oh, espérate, porque aquí da un giro lo que Moisés está diciendo al pueblo que él sacó de Egipto y que los está tomando Dios como su pueblo. Mira lo que dice. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor ahí? ¿Sabes quiénes eran los que no estaban ahí presentes? Tú y yo, los gentiles. Los que no pertenecíamos, pero que por medio de la fe y de honrar a Dios, entramos en el pacto con Abraham. ¿Usted leyó? Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ya Dios estaba haciendo pacto con Ruth. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabía que Ruth lo iba a tomar a él como su Dios. Ruth abandonó, escuche señores, la mujer que su esposo moría. Y ella estaba fuera de su pueblo. Ella podía regresar a su pueblo con su familia y tener otro esposo. Orfa dejó a Noemí. Era el nombre de la otra mujer, de la otra nuera de Noemí. Pero Ruth dijo, yo voy a dejar todo por ti, por tu Dios. Voy a dejar mi casa, mi costumbre, mi cultura. Voy a dejar a mis padres y me voy a seguir contigo. No importa si tú no puedes dar a luz otro hijo para que sea mi esposo de aquí a unos años. Yo te voy a seguir, Noemí. Tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo. Oh, entonces ya Dios estaba hablando de esta mujer. Mira lo que dice aquí mismo en el libro de Ruth. Si usted va a ir rapiditamente al libro de Ruth, en el último capítulo, mira lo que dice aquí. Nos quedó claro que Dios estaba diciendo a los que no estábamos ahí. Mira lo que dice aquí. Cuando Ruth se casó con vos, mira lo que dice en Ruth 4:21. Salmón engendró a vos. Vos fue el que se casó con Ruth. Y vos engendró a Obed. Cuando Ruth y vos tuvieron un hijo, el primer hijo que tuvieron, su nombre fue Vos. Y Vos engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Y de dónde viene nuestro Señor y Salvador? ¿De la simiente de quién? De David. Quiere decir que el linaje de nuestro Salvador viene de una mujer gentil
que decidió dejar todo por Dios. Y también viene de Rahab la ramera, que era una prostituta y una idólatra. Usted lo puede encontrar en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús. Mire qué misterio, mire qué tremendo. Ellos dos tienen un hijo. Ese hijo se llama Obed. Obed engendró a Isaí, el padre de David. Isaí engendró a David. Y de la simiente de David sale nuestro Señor y Salvador. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, de Hashem, y con los que no están aquí con nosotros. Dios ya había hecho pacto con nosotros. Mira lo que dice, porque él sabía que para este tiempo tú ibas a pertenecer a su pueblo. Mira lo que dice Isaías 46:10, dice que Hashem anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. ¿Qué dice el Señor? Yo anuncio las cosas mucho, pero mucho tiempo antes de que pasen. Señores, muchas veces nosotros podemos decir que un profeta no habla de parte de Dios porque tú no ves el cumplimiento en el tiempo que tú quieres verlo. Hay un profeta que ya no está, un gran hombre de Dios, William Branham, y él vio cosas que él se murió y no pasaron estando él vivo. Pasaron mucho tiempo después, como los carros modernos, entre otras cosas que no existían en el tiempo que él estaba. Y todo eso está escrito, que él lo dijo que iba a pasar. Entonces el Señor está diciendo aquí en el libro de Isaías, el que anuncia las cosas desde la antigüedad, lo que va a pasar. Ya Dios con Moisés estaba anunciando a los gentiles y que iba a haber una mujer que se iba a casar con un hombre, que de ahí iba a venir la simiente de nuestro Salvador. Dios es un Padre personal, pero es el Dios de toda carne. Él llamó ungido a un hombre que no lo conocía, que era Ciro. Lo llamó ungido. ¿Sabes por qué lo llamó ungido? 150 años, si más no me equivoco, me perdonan si me equivoco, antes de que Ciro leyera lo que el Señor había profetizado a través del profeta Isaías, Dios escribió la historia de este hombre que no había ni nacido ni pensaba nacer 150 años antes. Este hombre era del imperio de Persia. No conocía de Dios, pero ¿sabe qué lo hizo que Dios llamara que fuera ungido? Que acudió al llamado de Dios y fue en dar todo lo que se necesitaba para la segunda construcción del templo. Cuando el pueblo regresó, usted se lo puede leer en el libro de Esdras, cuando el pueblo regresó de la esclavitud de Babilonia. Quiero que nosotros vayamos a chequear este texto bíblico. Éxodo 20:18. Vamos a ver lo que pasó aquí. Cuando Dios estaba entregando las tablas de los mandamientos a través de Moisés. Y ahí usted va a ver lo que pasó en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Presta atención. Todo el pueblo, Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dice los estudiosos, mis amados, que lo que pasó aquí, por lo cual el pueblo tuvo tanto temor, era que esa voz que salía de los relámpagos, de los estruendos, se expandió y fue dividida en 70 lenguas. Como ahí habían personas de diferentes partes, escuche esto, esa voz que salió de parte de Dios estaba hablando a la misma vez a 70 idiomas. Ahora vamos a ver lo que pasó en Hechos 2. Usted tiene que tener fundamento bíblico para cuando una persona venga y le diga a usted, mire, ¿por qué yo no creo en el don de lenguas? Porque cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ahí no se hablaron lenguas celestiales, y te lo va a comprobar por la Biblia, es verdad. No se hablaron lenguas celestiales, lo vamos a leer ahora. Como cuando el estruendo vino, cuando Moisés entregó la Torá, tampoco se hablaron lenguas celestiales. A través del estruendo, la voz de Dios salió y habló a 70 idiomas a la misma vez. Y cada cual entendía lo que Dios estaba diciendo. Cuando vino el Pentecostés, no se habló en lenguas celestiales. Entonces usted tiene que ir más adelante cuando Pablo habla en el libro de Corintios acerca de las lenguas angelicales. ¿Por qué creemos en el bautismo en fuego del Espíritu Santo? No pasó en el aposento, pero Pablo afirma que es real y que no ha pasado de moda. Esa es la señal del poder del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Eso lo hemos hablado en otra oportunidad y usted puede encontrar videos en YouTube donde yo explico acerca de las lenguas angelicales. Pero vamos aquí ahora a lo que pasó aquí en Éxodo 20:18 y lo que pasa aquí con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? Ya los 10 mandamientos no van a estar en una tabla, sino que vienen los días en el nuevo pacto, dice en el libro de Jeremías, donde van a estar plasmados en tu corazón y en tu mente. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ya no estaban en una tabla. Ahora venían a estar dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, como estamos tú y yo aquí ahora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Tú y yo estamos parados o estamos sentados? Prepárese, escuche. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo no son lo mismo. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos. Ojo, vamos aquí. Recuérdense lo que le dije en Éxodo 20:18. Dios habla 70 idiomas a la misma vez. Mira lo que pasó aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
y hecho este estruendo, ¿qué fue lo que pasó en Hechos 18? En Hechos 20:18, ¿qué fue lo que vino? Un estruendo, relámpagos, y la voz de Dios habló ahí 70 idiomas a la misma vez. Entonces, veamos esto. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, escuche, y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Mira lo que pasó. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Usted escuchó? No estaban hablando lenguas angelicales. Cada uno le estaba escuchando hablar en su propio idioma. Fue lo mismo que pasó en Éxodo 20:18. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, miren las diferentes lenguas que había. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Nos está quedando claro hasta aquí? Si usted quiere comprobarle a una persona que las lenguas de fuegos están hábiles, que las lenguas de fuego son una señal de parte del poder de Dios, pues compruébeselo con el libro de Corintios. Y por ahí para allá con todas las cartas que escribió Pablo. Pero no quiera debatir con este texto bíblico, porque por falta de conocimiento lo van a avergonzar. Porque está muy claro en la Biblia que dice que no fueron lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son un idioma celestial que Dios, escúcheme, no lo entiende usted, excepto que el Espíritu Santo le dé el don de interpretación. Es un idioma que solamente lo entiende Dios y tu espíritu. Aunque tu carne no lo entienda, tu espíritu sí. Y por eso reacciona, por eso habla ese idioma. No es un idioma natural como los que habló Dios para que todos los que estaban en el monte de Sinaí cuando recibieron los 10 mandamientos lo entendieran. No, el que se habló aquí en el libro de Hechos fueron para que personas de diferentes naciones entendieran el mensaje que Dios les estaba dando. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Era un trato de Dios con ellos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó en Éxodo 20:18 y en Hechos 2 del 1 al 11? ¿Qué fue lo que vino? Un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? En el libro de Hechos, revelación y poder. Un avivamiento trae revelación del poder de Dios. Nunca se había escuchado desde que había pasado esto en el monte de Sinaí, que estuvieran todos juntos y que ahora, después que había venido el Mesías, nuestro Salvador, viniera el Espíritu Santo y comenzara a repartirles lenguas humanas que ellos no estudiaron, que ellos no sabían, que ellos no conocían. Es como si ahora nosotros estamos reunidos aquí y de pronto tú empiezas a hablar chino, el otro empieza a hablar japonés, el otro empieza a hablar árabe, el otro empieza a hablar inglés, y que tú nunca estudiaste estas lenguas. Y de pronto viene el Espíritu Santo sobre ti y te hace hablarlas para dar un mensaje a personas que te están escuchando.
Es un trato, era un trato de Dios para traer un avivamiento a diferentes personas que estaban ahí en el aposento escuchando. Que los apóstoles estaban orando y estaban esperando la promesa. Es una manifestación. Es la voz del Espíritu que vino para actualizarte en tiempo real del diseño de Dios para tu vida. Le voy a decir una cosa. Cuando Pedro terminó de hablar las lenguas, todos los que estaban ahí, Pedro se levantó y hizo algo que no había hecho en todo su tiempo de caminar con Jesús. Y recordemos que Pedro caminó por las calles y por las aldeas con 70 más bajo la autoridad de Cristo y echó fuera demonios y libertó a las personas y las sanó. Pero esto era un avivamiento para comenzar a emprender su ministerio. Un avivamiento te trae revelación del poder de Dios, te direcciona hacia lo que Dios quiere que tú hagas en su voluntad. Pedro comienza su primer discurso, se pone en pie y alza la voz y dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. La autoridad con que este hombre se paró no la tenía antes. El Pedro que habíamos visto con temor que negó a Jesús, ahora estaba definido, ahora estaba determinado en su ministerio. Hay personas que hoy Dios, a través de este tiempo que estemos aquí, Dios te está definiendo en lo que Él quiere que tú hagas. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Ojo, ¿qué estaba recitando aquí Pedro? ¿Qué estaba leyendo Pedro? La Torá. Él estaba leyendo la promesa que había en el libro de Joel. Y pone aquí Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. ¡Wow! Es sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Cuál fue ese prodigio y esa señal? La misma que pasó en Éxodo 20:18 estaba pasando aquí en ese tiempo real. Y esa señal es la misma que está aquí para que Dios la muestre con nosotros. Y de cierto vuestros siervos, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Señores, estamos viviendo en estos mismos tiempos que vivieron los apóstoles. El tiempo que los apóstoles vivieron fue el mismo tiempo que vivió el pueblo de Dios que estaba en el desierto, en el monte Sinaí. Después le tocó vivir a ellos cuando Jesús ascendió al cielo. Y ahora nos toca vivir a nosotros, dado la promesa que leímos en el libro de Deuteronomio 29 del 12 al 15. Y para los que no están aquí presentes, dice el Señor, este pacto es para contigo y conmigo también. El tema está en que tú lo puedas creer. Finalizo con este texto bíblico en el libro de Deuteronomio 5. Señores, dicen los estudiosos, históricamente lo han comprobado,
han corroborado que fue real. Dice que cuando Moisés toma las tablas en Deuteronomio 5 y comienza a leer los 10 mandamientos, dice que Dios comenzó a hacer señales y prodigio de sanidad que no había hecho anteriormente. Escuche. Cosas creativas, manos saliendo, ojos saliendo, brazos muertos resucitando. Señores, yo no sé cómo usted vaya a tomar esto, pero se dice que muchas personas de las que escucharon la voz de Dios murieron instantáneamente y que Dios las resucitó cuando murieron. Eso pasó en Chabot, en Pentecostés. Escucharon la voz de Dios y murieron, y Dios los resucitó. Por eso ellos dijeron: Moisés, habla tú con Dios y nosotros haremos lo que Él quiere, pero no queremos escucharlo. Qué raro, cuando hoy en día todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios. Cualquiera se muere por escuchar la voz de Dios. Pues en ese tiempo el que escuchó la voz de Dios cayó muerto y Dios lo resucitó. Dice que ese día pasaron cosas, mis amados, inigualables, incomparables. Y ese día es el que estamos aquí, nosotros viviéndolo en este tiempo. Mientras Moisés leía los mandamientos, dice que las personas le comenzaron a sanar, comenzaron a salirle pies, manos, comenzaron a resucitar los que habían caído muertos. Es un portal abierto proféticamente, donde Dios personalmente habla directamente con su pueblo. Y Él está aquí. Donde el Espíritu Santo directamente desciende. Dice en Juan 16, Jesús dijo: hay muchas cosas que yo no le puedo mostrar a usted de ahora porque no la entenderían, pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los va a guiar hacia toda verdad. Él se las va a mostrar. Ese es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Pedro no volvió a ser el mismo desde que recibió el Espíritu Santo. Pedro se afirmó en su ministerio y recibió dirección por medio de la revelación del poder de Dios. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿qué ha hecho Dios hoy aquí? Te ha llamado, te ha convocado. Escuchen, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, que somos tú y yo, Israel en espíritu. Todo el que acepta a Jesús se hace uno con él. Lo estudiamos en la conferencia pasada. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlo por obra. Los mandamientos no son para leerlos y enseñárselos a otro cuando aún nosotros no lo practicamos y ponemos por obra. Porque tú no convences a nadie realmente hablándole, sino con tus testimonios, con tus frutos. Hashem, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Hashem este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Hashem con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Hashem y vosotros para declararos la palabra de Hashem.
porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo Dios. Yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Usted está escuchando. Mientras Moisés leía los mandamientos, Dios estaba haciendo sanidades, milagros y prodigios en la vida de las personas que lo estaban escuchando. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Hashem tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y usted creyendo que es el diablo el que viene una generación tras generación maldiciendo. No, pero esa maldición se rompe cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús. Como Él abrió el camino, esa maldición pasa a ser un decreto anulado en la cruz del Calvario. Dice el Señor, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Él hace misericordia y Él honra a los que le honran a Él. Él tiene misericordia de aquellos que se apartan y comienzan a cumplir sus estatutos que Él mismo escribió con su dedo. No tomarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, porque Hashem no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Señores, cuidado con usar el nombre de Dios para decir que Dios dijo o para decir que Dios te manda a decir cuando tú no estás caminando correctamente delante de Dios. Cuidado con los señalamientos, porque Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? Sácate primero la tuya. ¿Por qué quieres guiar tú siendo ciego a otro ciego? ¿Acaso no caerían los dos por el hoyo? Dios está diciendo, cuidado con estar usando mi nombre en vano, porque yo no te voy a dar por inocente. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Hashem tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Es el día, dice el Señor, 6 días trabajarás el hombre y al séptimo día va a descansar. Ese día nosotros no podemos hacer ningún trabajo en nuestra casa, ni nuestros hijos, ni nuestros empleados. Es un mandato de Dios. Tomar un día de la semana para dedicárselo completamente a Él. En otras palabras, te lo explico. ¿Qué significa el séptimo día? En el calendario hebreo que hizo el Señor, el domingo es el primer día de la semana. O sea, hoy no es realmente el día que se toma para descansar como nosotros conocemos. Esto es en el calendario gregoriano que nos impuso a nosotros el Imperio de Roma. Pero realmente el día del Señor no es el domingo.
El domingo en el calendario hebreo es el primer día de la semana. Por ende, él dice, guardarás el Shabbat, el sábado. Jesús guardaba el Shabbat. Los apóstoles y todos los que escribieron la Biblia guardaban el Shabbat, que es el sábado. Realmente el Shabbat comienza el viernes a la puesta del sol y se termina el sábado a la puesta del sol. Es un día completamente de 24 horas. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Al Jesús italiano o al Jesús judío? Y Dios te manda y dice, ese día de 24 horas, ya trabajaste 6 días de la semana. Ya trabajaron tus empleados, ya trabajaron tus hijos, fueron a la escuela, etcétera, etcétera. Ahora me lo guardas a mí. Ese día se dedica completamente a hacer una cena el viernes por la noche, te acuestas leyendo la palabra y el sábado todo el día hasta que se pone el sol, lo compartes con tu familia, estudiando la palabra, teniendo un tiempo completamente dedicado a Dios, no lavando, no limpiando, no cocinando. No, es un día completamente separado para el Señor. Y el Señor dice, vas a guardar este día, pero nosotros nos enseñaron que ese día era el domingo. Pero ya una vez que nosotros comenzamos a conocer la verdad y esta verdad comienza a abrirnos nuestros ojos, ya nosotros comenzamos a hacerlo como dice la palabra. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Hachén tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo dice por segunda vez. Por segunda vez lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Es uno de estos mandamientos, aparte de lo que hemos leído. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y Jesús lo pone de esta manera cuando hace la reforma en el Nuevo Testamento. El que levanta su boca y abre su boca contra su hermano para decir mentiras y para hablar un falso testimonio, de cierto os digo que ya ha cometido homicidio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Señores, la envidia es algo que Dios no tolera. Por eso hay gente que no reconoce, que sienten envidia a su prójimo porque Dios lo ha bendecido. Incluso si fuera aquella persona que no va a la iglesia como tú y Dios lo bendice, no puedes sentir envidia de esa persona. No puedes sentir envidia de una persona que Dios bendice. Él dice, ora por tus enemigos, bendícelo, no sientas envidia de nadie. No codicies la mujer de tu prójimo, ni desees la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señores, usted podrá engañar a su pastor, a su líder. Usted podrá engañarse a usted mismo si usted así lo desea. Pero Dios, que conoce y escudriña hasta lo más profundo de tu corazón, jamás lo podrás engañar. Y muchas veces venimos con esa cara de víctima y con esas palabras de víctima. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Será que hay alguna fractura en tu alma o a nivel de corazón que no está resuelta? Y que tú mismo, no cumpliendo con estos mandamientos, activas la maldición en vez de la bendición.
La maldición, dice la Biblia, no viene sin causa. Una cosa es proceso de Dios, una cosa es prueba y otra muy distinta, que tú no estés cumpliendo con los mandamientos establecidos y que actives directamente la maldición hacia ti. La gente muchas veces se harta de que uno le diga acerca de lo que le pasó a María por hablar algo en contra de su hermano y de su líder. Yo le he dicho a ustedes, órele a Dios, incluso si Dios le mostrara algo, pero no es para que usted use su lengua para hablar en contra de esa persona ni de ese líder. Y después estamos llorando delante de Dios. ¿Qué me pasa, Señor? ¿Y por qué me viene esto a mí? ¿Y qué pasó? No, 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 te pasa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no cumples los mandamientos de Hashem como están establecidos. Y cuando no se cumple, tú estás activando directamente la maldición hacia ti. Honra a tu padre y a tu madre. No te manda a decir, escúcheme, si son buenos o si son malos. Así hayan sido lo peor, hónralo. ¿Cómo yo los honro? Si no están vivos o si están vivos, lo hemos hablado, hónralo en tu corazón. No guardando rencor, no guardando resentimiento, no guardándole amargura, perdónalos. Eso es honrarlo. Ayúdalos. Eso es honrarlos. No uses tu lengua para dar falso testimonio. No hables en contra de tu hermano, de tu líder, si tú no entiendes lo que está pasando. Señores, me quedé asombrada con algo. Y fue que escuché que había salido un estudio psicológico que demostró que el cerebro, el alma, el cuerpo humano, como usted lo quiera llamar, no entiende cuando una persona está declarando algo que pueda ser en bonche, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Como jugando o que lo esté diciendo en serio. Escucha qué tremendo. Escuché esto y dije, claro, ahora tiene sentido lo que dice el Señor en el libro de Proverbios. En tu boca está el poder ¿de qué? De la vida y de la muerte. Muchas veces decimos cosas, señores, la ciencia no es enemiga de Dios, los psicólogos no son enemigos de Dios, lo que pasa es que las cosas se tuercen y las personas se tuercen. Pero no son enemigos de Dios. Hay estudios que se han realizado, como lo de las células cancerinas, que como el cuerpo activa un tipo de ácido, que es lo que hace que las células cancerinas que todos tenemos comiencen a correr por todo nuestro cuerpo, porque hay amargura, porque hay falta de perdón. Lo mostró un estudio científico. ¿Cómo ahora un instituto de psicología demostró que el cerebro de la mente humana no entiende cuando una persona está jugando con una broma, está diciendo algo como que, uy, mira qué fastidiado yo soy, uy, verdad que a mí me pasa todo lo malo, ay, verdad que mi vida es una porquería, verdad que los hijos míos no sirven para nada, verdad que todo lo hacen mal, ay, pero es que verdad que yo nunca me salgo de esta pobreza, ay, pero es que verdad que Dios conmigo nunca me quiere hablar, ay, pero es que yo no me la vivo de proceso en proceso, de sufrimiento en sufrimiento, a mí nada me sale bien, nadie me entiende, etcétera, etcétera. Si te sirve de algo este consejo, creo en los psicólogos cuando están alineados a lo que dice la palabra. Creo en este estudio que fue demostrado a nivel de psicología. ¿Por qué? Porque el proverbio lo dice. En tu boca está el poder de la vida
y de la muerte. El que declara muerte y el que declara negatividad, eso le va a pasar. Pero el que declara vida y el que se declara en abundancia, en cualquier momento le viene un Pentecostés, un de repente de Dios. No permitas que tu realidad empañe o elimine la verdad de Dios para ti. Pedro tuvo que esperar varios años de su vida para ver el cumplimiento de esa promesa. Quizás el Pentecostés pasado o el antepasado, tú también llevabas esperando el cumplimiento de alguna promesa en tu vida, al igual que yo. Pero yo creo que Dios lo puede hacer en este día. ¿Qué quieres tú hoy que Dios haga por ti? Hay momentos donde Dios se levanta y dice, espérame, que hoy hay algo que quiero hacer. Mira, Dios escuchó el clamor del pueblo por 400 años y no hizo nada. Y un día se levantó y dice, Moisés, he visto y he escuchado la aflicción de mi pueblo. Hay un día, hay un tiempo señalado. ¿Por qué perderte ese día como lo es hoy? Y a medida que vayamos avanzando, te voy a enseñar más a conocer al Jesús judío. Vamos a ir cambiando, vamos a ir desintoxicándonos de tantas cosas que nos impuso el Imperio Romano. Vamos a ir desintoxicando nuestro espíritu de cosas que nosotros dábamos por hecha que eran así. Es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Pero Él se agradaría más si tú pudieras conocerlo más como Él es, como está en la palabra, y no como no, nos han inculcado, como nos han adoctrinado. Señores, a mí me costó desintoxicarme varios años. Y aún hasta el día de hoy, cada día aprendo y renuevo mi mente. ¿Qué dice Pablo? Renuévense en su mente por medio del Espíritu. Es algo que nosotros debemos hacer constantemente. No te estoy sacando nada de contexto, no estoy tomando un texto bíblico, te estoy mostrando por la palabra que es viva y eficaz. ¿Quién realmente es ese Jesús que matamos por él, que nos ofendemos si alguien dice algo raro y que nos cerramos como caballo? No, 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 Dios no quiere que tú seas así. Pedro, suelta el machete, no has aprendido todavía. No te he enseñado que no es cortando oreja que tú me vas a conocer a mí y que esto funciona. Pedrito, relájese, deje la religiosidad. Pablito, ven, Saulo, que yo te voy a enseñar qué cosa es padecer por causa de mi nombre. Yo sé que tú eres muy religioso y que tú matas por Dios, pero es que yo te voy a enseñar realmente a conocer a ese Dios que tú profetizas, que tú profesas, del que tú hablas, del que le hablas a las personas. Ven que yo te voy a enseñar a conocerlo realmente. ¿Qué mejor ejemplo que Pablo? ¿Qué mejor ejemplo que Pedro? Tú puedes haber caminado con Jesús muchos años como yo caminé, desde que tengo 19 años. Y realmente no haber tenido un encuentro con Él y no conocerlo, porque te da pánico cuando te hablan de Israel, te da pánico cuando te hablan y te dicen la palabra Torá, Antiguo Testamento es Torá. Te da pánico cuando te dicen el Jesús judío. Te da pánico porque ahora hay un bombardeo en las redes sociales que ya una persona que no está firmada no sabe qué creer. Por eso Timoteo, Pablo le escribe las cartas a Timoteo y le dice, cuídate de esas fábulas, de esos religiosos.
Cuídate, Timoteo, y aviva el don que hay en ti del Espíritu Santo. No estamos mostrando ni estamos enseñando una doctrina nueva. No hay ninguna doctrina nueva. Te estamos enseñando lo mismo que está aquí. ¿Alguien me ha visto salirme del contexto de la Biblia? ¿Alguien me ha visto alguna vez coger un versículo bíblico y adoctrinarte con ese versículo bíblico? Jamás. Siempre te uso la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y te muestro que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Era una antesala, y que lo que estaba en el Antiguo Testamento fue lo mismo que está en el Nuevo Testamento, y que no está anulado, y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que el Jesús que tú y yo profesamos, ¿de dónde viene? De Israel. ¿A dónde vino? A Israel, a las ovejas perdidas. Él mismo lo dice. Pero después su visión se amplió y entonces llegó a nosotros los gentiles el evangelio de la salvación por medio de un judío, no por medio de un gentil, por medio de un judío que era Pablo. Vuelvas a leer Mateo 2. Jesús fue criado, nacido, hizo el ritual, fue enseñado y leía Torá y enseñaba Torá porque no había Nuevo Testamento. Todo lo hizo como un judío que es. Y Pablo dice que tú y yo somos esos Oliver silvestres que fuimos injertados en la raíz que es Israel por causa de aquellos que no creyeron, tú y yo por causa de aquellos que desecharon a Yeshua y que no quisieron creer en él y sus méritos en la cruz. Tú y yo, los gentiles, fuimos injertados. Si usted odia Israel, si usted odia la Torá, está odiando esto y está odiando al mismo Dios, porque todo viene de ellos.